Bueno, la verdad que es una gran alegría estar acá junto con amigas, compañeras de trabajo, colegas, en este conversatorio que Claudia Orsi dio en llamar La psicopedagogía es o se hace la clínica institucional en instituciones educativas como ciencia, arte y oficio. En principio quiero contarles que tengo el placer de coordinar este conversatorio con tres, como les decía, compañeras, colegas y por sobre todas las cosas amigas de las instituciones y del trabajo, de la tarea y de la vida. Con Claudia, Inés y Ethel compartimos 20 años de trabajo en la Escuela Almirante Brown, una escuela secundaria de la ciudad de Santa Fe. Es una escuela que tiene alrededor de 900 alumnos, entre 200 y 250 personas, actores escolares en distintas funciones. Y bueno, desde allí la tarea nos encontró en una tarea común. Hay muchas de nuestras compañeras acá escuchando, que es un gustazo que estén también, que van a poder hacer sus aportes como equipo psicopedagógico. Entre todas siempre apostamos a trabajar desde la criticidad, la emancipación, y la tarea siempre se centra en eso, en pensar en la educación de alguna manera, cómo habitar el mundo, dar herramientas, otorgar herramientas para habitar el mundo a nuestros adolescentes, en el diálogo permanente, ¿sí? Entonces, por eso les decía que es un gusto estar en este momento junto con todos ustedes. Y también en segundo lugar, o no por ello menos importante, agradecer al colegio, que si bien, bueno, somos parte también, muchas de nosotras, de la comisión directiva, pero en cada encuentro entiendo que renovamos la confianza, la fraternidad, el ánimo para continuar ejercitando el intento en estos tiempos de incertidumbre, de desamparo por momentos. Agradecer a Virginia, a Rocío, que están todo el tiempo en la logística, tratando de que las cosas salgan con muchas ganas, para que las cosas salgan de lo mejor posible, con mucha paciencia y mucha tarea. Bueno, no los entretengo más y paso a decirles los currículums de las colegas. Claudia Orsi es psicopedagoga, egresada de la Universidad Católica, es psicopedagoga clínica institucional de la Fundación EPEC, es posgraduada en enseñanza de la psicología para el nivel superior de la Universidad de Rosario y el Ministerio de Educación, otorgado por la Universidad de Rosario y el Ministerio de Educación. Es diplomada superior en Ciencias Sociales, Convención en Gestión Educativa por Flaxo Argentina. Es especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus instituciones por Flaxo Argentina. Es integrante de equipos psicopedagógicos en instituciones de nivel secundario y superior. Formadora de tutores académicos, docente en carreras de profesorado y de postítulo de especialización en educación rural. Es docente en talleres de producción pedagógica. Actualmente jubilada, muy pasiva y retirada, participa de seminarios y equipos de reflexión interdisciplinaria. Bueno, continuando con la presentación. Inés Waltos es licenciada en psicopedagogía, egresada de la Universidad Católica. Se desempeñó en psicopedagogía clínica de 1995 a 2005. Es integrante del gabinete psicopedagógico de la Escuela Secundaria 331 Almirante Brown, en el cargo de ayudante técnico docente en función dirección de curso desde el año 1996 y continúa. Es integrante del equipo de facilitadores de la convivencia de la Escuela 331 Almirante Brown desde el 2011 hasta la actualidad.
Y también es integrante de la comisión directiva del Colegio de Psicopedagogos de Santa Fe en la primera circunscripción en este periodo. Ethel Steinman es psicopedagoga y licenciada en psicopedagogía por la Universidad Católica. Es posgraduada en Educación y TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación. Tiene un posgrado en Informática Clínica, un posgrado en Coordinación Pedagógica en Instituciones Educativas. Es integrante del Gabinete Psicopedagógico en la Escuela Secundaria Almirante Brown de la ciudad de Santa Fe, en función dirección de cursos. Es integrante del Servicio de Orientación Educativa en el Instituto Superior del Profesorado número 8, Almirante Brown. Y es integrante del espacio interdisciplinario LUDERE, Clínica Psicopedagógica. Bueno, habiendo hecho las presentaciones del caso, les cuento cómo nos vamos a organizar, cuál es la dinámica del encuentro. Vamos a tener 30 minutos en donde Claudia nos va a presentar lo que trajo pensado para el día de hoy. Luego va a haber 15 minutos en donde Inés va a plantear cuestiones que hacen a lo que también el recorrido y lo que ha traído para pensar con nosotros, y luego Ethel va a hacer lo propio. Mientras esto ocurre, mientras las chicas van comunicando lo que tienen pensado, ustedes podrán hacer preguntas a través del chat, o sí, a través del chat, a modo de que yo voy a tratar de ir recuperando esas preguntas para cuando se terminen de las chicas de exponer, poder transmitirlas. Preguntas, cuestiones, reflexiones, bueno, lo que vaya surgiendo a partir de la asociación de ideas que uno tiene ganas de compartir. Y luego lo vamos a conversar. Este encuentro, como dice Virginia, va a estar siendo grabado y después en las redes lo vamos a poder hacer, se va a poder recuperar a través de los canales del colegio, de los canales de las redes sociales. Y otra cuestión que es importante es que no va a ser necesario reinscribirse para el encuentro del 24, que va a ser como una continuidad del de hoy. Es decir, aquellos conceptos, cuestiones que hoy no puedan ser terminadas de articular por cuestiones de tiempo, las vamos a retomar en el próximo encuentro el 24 de septiembre, en el que no es necesario reinscribirse, sino que se le va a enviar el link igual que hoy. Bueno, no los entretengo más y pasamos a escuchar a Claudia. Muchas gracias por estar. Bien. Primero, creo que no podemos abstraernos de solidarizarnos con todos quienes están afectados de algún modo por esta pandemia. Son momentos muy difíciles y hace un par de días le decía a las chicas, el virus pica cada vez más cerca, así que bueno, creo que el modo activo que tenemos de solidarizarnos es seguir cuidándonos para cuidar a los otros y sobre todo enseñar prácticas de cuidado, que de eso nos ocupamos bastante. Si ustedes me permiten, yo voy a tratar de leer, porque si me pongo a charlar, nos van a agarrar las 5 de la mañana y vamos a seguir acá. Obviamente quiero agradecer a Ethel por la invitación y a Inés y a Alejandra porque rápidamente aceptaron el convite cuando empezamos a conversar esto, que originalmente era la propuesta de un curso y finalmente lo amasamos como conversación. No obstante, lo conversamos bastante, cosa que contraviene el sentido de la conversación, porque uno a conversar va con lo opuesto. Pero bueno, después de 30 años en educación es como que hay bastante para conversar, tenemos tantos temas que nos quedaron pendientes en la escuela, pero bueno, decidimos hacer ciertos recortes, sobre todo para poder conversar con ustedes.
Quiero agradecer también a la José Gomítolo, que generosamente me prestó sus avances de investigación, que está formateando como tesis, para desasnarme un montón respecto a los equipos socioeducativos interdisciplinarios. Quiero agradecer también a la comisión del colegio por el alojamiento de las voces. Quiero agradecer a la FAP que nos dio la oportunidad de enterarnos de un montón de campos de desarrollo profesional que están abriendo colegas en distintos lugares del país y que además, bueno, espero con ansias los avances de una epistemología de la psicopedagogía. Quiero agradecer a mis maestros, a los buenos y a los malos, porque de todos aprendí algo. Y quiero agradecer a los estudiantes del Colegio Nacional, del Abusto, del Almirante, del Instituto de Formación Docente Mateo Bosch del Besia y del Instituto Almirante Brown de Santa Fe. Todos, de algún modo, me hicieron pensar, dudar, detenerme, volver a pensar. Casi que sería pertinente ahora el poema de Todo Tres Cosas de Fernando Pessoa. Bueno, y quiero agradecerles a todas ustedes, sobre todo a tantas compañeras de Andares, por sostener el deseo de pensar sobre lo que nos ocupa. Ahora me voy a mi machete. Digo, todo lo que hemos tratado o vamos a intentar plantear está hecho desde la pasión. No es una reflexión despojada de pasión, y creo que eso marca la diferencia entre tener un empleo y hacer un trabajo. Eso ha marcado la diferencia. En un texto de hace varios años, Perla Selmanovich planteaba esto, ¿no? Marcamos la diferencia en las escuelas cuando lo que pasa no es lo que pasa, sino que es lo que nos pasa. Entonces, yo voy a plantear algunos atravesamientos que miramos en los docentes, pero creo que también son extensivos a nuestra práctica. Quiero hacer otra aclaración, que es respecto a las instituciones educativas, porque el título quedó como muy general. Instituciones educativas, en realidad hay clubes, comunidades religiosas, partidos políticos, que generan experiencias educativas en el sentido de el fin para que fueron creadas esas instituciones. Nosotros nos vamos a circunscribir a un tipo particular de institución, que es lo que llamamos genéricamente escuela. Cuando hablamos de escuela, tampoco hablamos de cualquier escuela, al menos yo. Digo, si tomamos los estados, se organizan a partir de una Constitución Nacional que establece la organización jurídico-política de cada país. En esas constituciones se explicitan un conjunto de derechos de los cuales van a gozar sus ciudadanos. Para garantizar el ejercicio de esos derechos, se organiza una estructura administrativa que justamente administra, o sea, el Estado crea y organiza instituciones específicas para el cumplimiento de esos derechos y son administradas a través de los distintos ministerios. Por eso tenemos Ministerio de Salud, de Justicia y de Educación. Entonces, la escuela es una institución específicamente creada para garantizar el
acceso, el ejercicio y el desarrollo del derecho a la educación, organizado en un sistema público, estatal, laico y gratuito, que es graduado, progresivo en distintos niveles educativos, y de los cuales esa Constitución reconoce solo 3 como obligatorios: el inicial, el primario y el secundario. Para cada uno de esos niveles, el Estado define lo que llamamos currículum, en el que establece un recorrido que cada uno de los estudiantes va a realizar en sus trayectorias educativas. El currículum es un documento político en tanto establece qué conocimientos y en qué orden serán propuestos a los ciudadanos en tanto sujetos de derecho. Entonces, de nuestro trabajo en esas escuelas estatales, públicas, laicas y gratuitas, es que vamos a compartir algunas reflexiones. Por ahí puede haber algún salpicret de nuestro trabajo en el servicio de orientación educativa que compartimos con ETEL en el Instituto 8 y con nuestro compañero psicólogo Antonio Ferrero. Pero bueno, en general es como que existe una cierta matriz organizacional que más allá de los niveles representa ciertas líneas de poder que se ejercen de distintas maneras en las instituciones educativas privadas. No me voy a meter con esas porque para mí educación privada es un subsistema educativo paralelo, es un parasistema. He hecho experiencias en la educación privada y prefiero no abundar en detalles. Bien. Entonces, aclaro que vamos a hablar solo de escuelas y no de todas las instituciones educativas para que si alguien vino con alguna otra expectativa no sea defraudado. ¿Desde dónde pensamos la educación? Es decir, ese derecho que se garantiza en esas instituciones. Vamos a pensarnos nosotros en este proceso de entrar a la escuela. Pensamos la psicopedagogía como disciplina que constituye un territorio de hibridación. Por eso es que agradezco tanto a las colegas que están investigando una epistemología propia de nuestra disciplina. Lo más obvio suele ser pensarnos en el cruce entre psicología, especialmente la psicología de los aprendizajes, y la pedagogía. El popular, vos trabajás con los chicos, ¿no? Una especie de maestra particular con título universitario. Eso es parte del discurso oficial sobre nuestra función. Pero decía, además de psicología y pedagogía, nuestro campo se nutre de los aportes de la filosofía, la sociología, la política, la economía, entre otras del campo de las ciencias sociales, y en tiempos de pandemia también nos nutrimos de la biología, la arquitectura. Hay muchos atravesamientos que ponemos en juego a la hora de pensar nuestras prácticas. Paréntesis, pueden buscar la presentación del protocolo de vuelta a la escuela física del ministro de Educación de la Nación y verán que estaba sentado al lado de gente muy capa en materia de salud, gente muy capa en materia de arquitectura, y no había un psicólogo, un pedagogo, alguien del campo de las ciencias sociales, lo cual creo que también nos hace algunos gestos respecto a qué se está priorizando. Digo, si nos remitimos a Foucault, nos aclaró un montón sobre la organización de los cuerpos en las instituciones de disciplinamiento, en el célebre
vigilar y castigar, y parece que la prioridad en este momento vuelve a ser la disposición de los cuerpos. Eso lo dejo ahí como para pensar. Desde la filosofía, lo que quiero traer es al menos mi modo de entender la educación en los últimos años. Es una expresión de Hannah Arendt que lo plantea en el capítulo La crisis en la educación, en el texto Entre el pasado y el futuro. Es un texto muy viejo, pero no menos actual. Esta se la voy a leer para serle fiel. No se puede educar sin enseñar al mismo tiempo. Una educación sin aprendizaje es vacía y por tanto con gran facilidad degenera en una retórica moral emotiva. Pero es muy fácil enseñar sin educar, y cualquiera puede aprender cosas hasta el fin de sus días sin que por eso se convierta en una persona educada. Sin embargo, todos esos detalles deben quedar en manos de los expertos y de los pedagogos. Lo que aquí nos interesa y por consiguiente no debemos remitir a la ciencia especial de la pedagogía es la relación entre las personas adultas y los niños en general, o para decirlo en términos más generales y exactos, nuestra actitud hacia la natalidad, hacia el hecho de que todos hemos venido al mundo al nacer y de que este mundo se renueva sin cesar a través de los nacimientos. La educación es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Insisto en esta última parte, la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Esta idea para mí es muy potente para pensar la escuela como un espacio hoy conmovido que dispone de un tiempo especial para un encuentro entre generaciones. Yo uso la expresión entre generaciones como una sola palabra. En ese momento se pone a disposición de los recién llegados maravillas que existen en el mundo para ser sabidas en el sentido de pensadas, comprendidas, saboreadas. Es el punto de encuentro entre el pasado y el futuro en tiempo presente, en el sentido en que ofrece no solo conocimientos, sino también la historia y el contexto de producción de esos conocimientos y anima a hacer algo con eso. Digo, esta es la diferencia de Google o las plataformas de autoaprendizaje que ofrecen conocimientos cerrados, acabados, sin historia,
y sin alternativas con respuestas prediseñadas. A riesgo de parecer conservadora, no es la sustitución de la escuela por la mediación electrónica la que producirá más y mejores aprendizajes, ni preparación para el campo laboral, ni preparación para seguir estudios superiores. La escuela para mí se ocupa de ofrecer el mundo a los estudiantes, sin agobiar con el peso del pasado, sino entramándolos en una red histórica para que se reconozcan parte y con derechos. Y digo, aquí recordaba una situación hace muchos años, en la escuela donde yo trabajaba, es tradición que los estudiantes de quinto año realicen los actos escolares. Entonces nosotras asistimos para ver cómo han trabajado, vamos viendo todo el proceso, ¿no? Bueno, en un grupo que le toca el acto del 1 de mayo, que coincide con el Día de la Constitución Nacional. Y digo, esto tiene que ver con posiciones de los adultos hacia los jóvenes, y para que vean que no siempre nos salen bien las cosas. El acto del 1 de mayo, en todo el proceso de la ceremonia, no fue el Día del Trabajador, no hubo historia de las luchas obreras ni de posibilidad de reconocimiento de sus padres como trabajadores, por ejemplo, sino que se planteó con un video motivacional sobre emprendedurismo, donde vos tenés que atrapar tu sueño y si te va mal en la vida es porque vos sos un fracasado. Y la Constitución Nacional solo fue planteada desde la lógica de la reforma del 94, ¿no? Menem la hizo. Ninguno de los adultos que se supone que tenían que acompañar a los chicos en la organización de los actos, de ese acto, estaba presente. ¿Hay un micrófono abierto o ese eco es mío? ¿Escuchan un eco? Ay, gracias. Listo. Bueno. Ya silencié, Claudia. Yo estoy atenta a los micrófonos y los voy silenciando desde aquí, desde el control. Gracias, Virgi, la que ataja los penales. Vuelvo, digo, se suponía que era el Día del Trabajador y el Día de la Constitución Nacional. Fue un canto al emprendedurismo y un canto a la reforma del 94. Cuando me cruzo con la directora, le objeto el contenido del acto y la soledad de los pibes al momento de realizar el acto. ¿Qué es lo que toma la directora? Que yo estaba objetando el contenido del acto. Entonces, ¿qué es lo que me plantea? Querida, hay que ayornarse, ¿no? Yo creo que nada más alejado de lo educativo que correr tras las modas que impone el mercado. La escuela siempre cuestionada, juzgada, condenada. Anoté un listado: vapuleada, cuestionada, juzgada y culpabilizada de no cumplir con las expectativas del sistema productivo, responsabilizada por los efectos de las políticas económicas, vilipendiada, sancionada por inútil e ineficaz por los medios de comunicación, porque supuestamente debe servir para encontrar trabajo. No es una agencia de empleo la escuela.
No obstante, todo esto siempre ha encontrado la forma de reinventarse a sí misma. Y esto lo pueden leer más ampliamente en Mastrellini Simons en un libro que se llama Defensa de la escuela, una cuestión pública. Insisto en esto, aunque la escuela como institución representa la idea de formato escolar único, eurocéntrico, iluminista, la idea de alumno es, alumno quiere decir sin luz, ¿no? Y es el docente el que va a iluminar ese intelecto dormido. La escuela es el lugar donde es posible la igualdad y la democracia, por la posibilidad de estar juntos haciendo algo común, de emancipación, y donde es posible que la cuna no marque el destino. Y en este sentido les recomiendo leer tanto a Jacques Rancière como a Karina Kaplan. La escuela no es el lugar de preparación para la vida. Y esto también viene a cuento, estábamos una vez con Inés y un directivo le dice a los estudiantes, porque ustedes acá tienen que estudiar para cuando salgan a la vida. Y recuerdo haberle dicho a Inés, la vida no está en la escuela, ¿no? Me dio la sensación así como de algo mortífero. Entonces, insisto en esto, la escuela no es lugar de preparación para la vida, es lugar de separación de la mirada de los padres. Y esto también lo planteo para que pensemos qué les está pasando ahora a los chicos que están bajo la mirada de sus padres 24/7, ¿no? Entonces, la escuela es el lugar donde acontece la vida. Se me va el tiempo. Bien. Algunas de las preguntas que habíamos planteado como para seguir un hilo es ¿qué cargas tiene el cargo? ¿No? Es decir, ¿a qué cargos nos referimos y de qué está cargado? Bueno, en general, como cualquiera, la psicopedagoga, me perdonarán los compañeros varones que están acá, pero somos mayoría y a mí el lenguaje inclusivo no me sale porque soy una señora mayor. Adhiero al lenguaje inclusivo, pero me cuesta mucho usarlo. Entonces me voy a referir a la psicopedagoga Nobel, que viene a la escuela con un conjunto de teorías, las propias y las que aprendió en la facultad, con su ideología, y esto es importante que sea materia de análisis, porque, bueno, hemos visto trabajos referidos a educación sexual integral, donde lo que se propone a los estudiantes no tiene que ver con la ley de educación sexual integral. Entonces, nosotros debemos ser respetuosos de la ley sin que eso signifique que no hagamos consciente cuál es nuestra ideología. Entonces, podemos decir, yo pienso esto, pero la ley dice esto. Y en ese sentido tenemos que saber que al cumplimiento de la ley estamos obligados. Bien, otra cuestión que es materia de análisis personal es quién trabaja en educación. Alguien que ha decidido pasar la mayor parte de su vida entramado en el sistema educativo. Esto tiene que ver con una propia revisión de la biografía escolar, la propia y la colectiva. Y con ser capaces de entender en la escuela qué de verdad nos ha enseñado, qué de verdad hemos aprendido, qué nos ha dado la escuela que todavía sigue en nosotros y nos llama a volver, qué nos ha quitado, qué tiene sentido, qué lo ha perdido. Entonces, esto es
una mirada en ese mismo entramado en el que pensamos la educación, nuestro presente mirando nuestro pasado para poder ir haciendo algún camino. Entonces, si sorteó las restricciones que a nuestro título le impone el decreto 3029 de 2012, que es con el que se establecen las condiciones de ingreso al sistema educativo, se la llama para una suplencia que puede ser de un día, un mes, o por el tiempo que la titular del cargo esté de licencia, excepto que le enganche el 31 de diciembre y ahí va a empezar su incertidumbre hasta febrero del año siguiente. Es uno del... hablo de los pocos porque si ustedes, cuando se haga una historia de la psicopedagogía, al menos en la provincia de Santa Fe, podemos ver la gran variedad de cargos y funciones docentes que podíamos desempeñar antes del decreto 3029, y otra fue la situación con la sanción del decreto 3029. ¿Que hacía falta un ordenamiento? Sí, hacía falta. También hubiera hecho falta que las psicopedagogas no hiciéramos gala de nuestro abstencionismo militante a la hora de discutir políticas educativas. Bueno, vamos a encontrar cargos con pluralidad de denominaciones que varían según los movimientos políticos en los que fueron creados. Tenemos asesor pedagógico, ayudante técnico docente con función director de curso o auxiliar psicopedagogo, equipos psicopedagógico, etcétera, etcétera. El socioeducativo, del cual la José Gomítolo nos va a iluminar bastante, hablando de los sin luces, funciona fuera de las instituciones educativas, pero entramado en las instituciones. Es decir, fíjense que si ustedes rastrean un poco, van a ver que solamente el cargo de asesor pedagógico en las escuelas nacionales, donde las funciones están establecidas en el Estatuto del Docente del año 1958. Yo no había nacido, así que imagínense ustedes. La última creación fue la de los equipos socioeducativos interdisciplinarios, que son los únicos cargos que tienen reglamento orgánico, en cuyo reglamento orgánico encontramos un montón de párrafos enteros de un montón de proyectos de normativización de los cargos que habíamos hecho, pero bueno, sirvió para otros, menos para quienes estamos en las escuelas, pero por lo menos algo se hizo y me parece que se podría tomar eso como base para establecer alguna claridad en nuestros cargos. La creación de los equipos socioeducativos interdisciplinarios fue una salida política para dar respuesta a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional, gracias Josefina, 26.061 de 2005, que establece la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Recién en el año 2008, la provincia de Santa Fe contrata profesionales que no voy a abundar en las condiciones en las que ejercen su función, y recién pueden titularizar en el año 2015.
esos son los cargos que más claridad hay. De los otros cargos que podemos ocupar en la estructura educativa provincial, no existe más normativa que el decreto que refiere a que todos los cargos quedan englobados en la denominación gabinete psicopedagógico, con una carga horaria semanal de 25 horas cátedras, aunque nos pagan 19, de eso nadie habla, digo, hay que empezar a leer qué hay de dicho en lo no dicho. Todos hablan, todos se quejan de que trabajan 3 horas 20. 3 horas 20 son las 25 horas cátedras semanales. Bueno, a partir de allí, no me quiero explayar mucho, pero digamos, la ministra de Educación de turno considera que los gabinetes psicopedagógicos son patologizantes en las instituciones educativas y comienza, por un lado, el progresivo recorte de las funciones que desarrollábamos en las instituciones sin que sea explicitado y sin que esté regulado que nosotras debíamos hacer eso, pero nosotras hacíamos visitas domiciliarias, hacíamos entrevistas, interveníamos en situaciones de vulneración de derechos, eso no estaba escrito en ningún lado, y de pronto empieza a otorgarse más potencia a estos equipos que claramente resultan insuficientes porque pobres, realmente nunca se crearon los cargos necesarios, no le dan las condiciones de trabajo necesarias, y todo se reduce a que tengan que leer informes, escribir informes. Entonces, bueno, siendo la educación una de las prácticas más reguladas que existe, es decir, qué, cuándo, cómo hay que hacer en cada cosa, casi todo está protocolizado, hay una notoria ausencia de normativa para el desarrollo de nuestra función. Esa vacancia nos permite a nosotros una construcción permanente de una función no cristalizada en un modo único de ejercerla. Es decir, vamos construyendo estrategias y modos de intervención a medida que vamos desarrollando esa función. Porque al no estar regulado, esto también nos da cierto margen mucho más amplio de intervención, al menos para mí. Claudita, bueno, estaríamos en los 30 minutos, pero bueno. Ay, llegué a la puerta de la escuela. Dale. Llegué a la puerta de la escuela. Bueno. Digo, a ver. Voy a tratar de cruzar algunas cosas. La psicopedagoga Nobel, podemos decir que no ha hecho oficio, porque el oficio se hace justamente desarrollando una práctica. Pero lo más fuerte que nos aporta es la novedad de su mirada extranjera. Nos ayuda a desnaturalizar lo instituido. En ese sentido, creo que siempre tenemos que agradecer la posibilidad de que haya compañeras que están, bueno, entrando y saliendo hasta que un día se quedan. Y espero que se queden y no empiecen a escotomizar esas cosas que por ahí nos mostraron con mucha claridad. La cuestión de cómo nombrar las cosas, ¿no? Nosotros, la idea de gabinete remite a un espacio cerrado, casi secreto, y nosotras intentamos generar un movimiento hacia la idea de dispositivo, y voy a contar una infidencia.
que nos remite a cuando nos incorporamos a la escuela donde trabajamos juntas. Ethel, Inés, me parece que es posterior, pero bueno, Alejandra y Judith Rodríguez y Viviana Capelino y Fabiana Viñas, entramos en una época en que las colegas de gabinete no salían del gabinete. Lo máximo era participar en alguna reunión de padres o aplicar alguna técnica grupal en un curso, ¿no? Yo siento que con Alejandra, Judith, Ethel, empezamos a inaugurar un tiempo donde salían las entrevistas más ricas, donde pensábamos la cuestión de la entrevista por la galería, de andar en los recreos, cruzándonos en los patios, esta idea de dispositivo en el sentido performativo, que para nosotras, no, al menos para mí, fluidificó mucho la cuestión de que los pibes nos busquen para hablar. Eso para mí da cuenta de otro modo de ejercer la profesión, que tiene más que ver con el oficio y con lo artesanal, de lo que hablábamos con Alejandra en la charla sobre políticas públicas, ¿no? En ese de poder intervenir en el espacio de un fractal, dice Alejandra en su tesis. Bueno, allí, en el detalle. Para ver la idea de dispositivo, les invito a leer el artículo de Deleuze, que es un dispositivo, así se llama, en el texto, si me acuerdo, creo que es Foucault, filósofo, pero es un análisis que hace Deleuze sobre Foucault. Bien, esta fue una forma de abordaje que no nos propusimos, no fue intencional, no como que nos salió, pero fue una oportunidad de formación para nosotros en el sentido que pudimos avanzar hacia un nuevo horizonte de prácticas. ¿Hay equipo? Esa es una de las preguntas que teníamos. ¿Hay equipo? No. El equipo es una construcción que requiere mucha conversación sobre acuerdos y sobre desacuerdos, y que se va haciendo. Sí, hay alianzas transicionales. Alianzas no como acuerdos secretos, mezquinos, espurios, sino como enlazamiento para sostener un acuerdo de trabajo. La transición puede llegar a durar 20 o 30 años, pero siempre puede ser deshecha. Y tiene más un carácter performativo, al menos para mí. ¿Qué miramos? ¿Con qué lentes? ¿Qué vemos cuando miramos? Voy a hacer acá algunas aclaraciones generales. Solemos escuchar a colegas y a docentes hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje como una sola palabra, como si estuviera garantizado, parece estar planteado desde la psicología conductista o desde la didáctica prescriptiva, es decir, la garantía, incluso el énfasis está puesto en la enseñanza, en que en tanto hay alguien que enseña, seguro hay alguien que aprende. En realidad, a esta altura, los procesos de enseñanza para mí son múltiples, diversos, singulares, y los aprendizajes también lo son. Y es un proceso que no es único, no es biunívoco, no tiene garantía recíproca, y
no es seguro que se realice. De hecho, sobre todo para el narcisismo docente y psicopedagógico, creo que estaríamos un poco más tranquilos si tuviéramos siempre presente que los efectos de nuestras intervenciones son siempre a largo plazo. Excepto que nos encontremos con alguien que fue nuestro alumno y nos diga, ¿te acordás cuando me dijiste? Y nosotros, a ver, nos acordamos de la cara y no nos acordamos cómo se llama, y el pibe nos pone de nuevo en una situación donde nos cuenta, y ese que nos cuente significa que nos tiene en cuenta, nos tiene en su cuenta, que de algún modo logramos tocar su vida. Eso para mí ya justifica los 30 años. Quería meterme un poco en las 3 tríadas de trabajo, la edípica, la subjetiva y la tríada didáctica, para que veamos el reverso, pero... lo vemos el 24, lo vemos el 24. Por eso, lo que sí quiero plantear algunas cosas que me parece que nosotras tenemos que tener en cuenta, que es que estamos en una institución educativa, no una institución de salud, y esto lo aclaro y casi que lo enfatizo porque también vemos colegas que juegan el consultorio. Cuando hablamos de clínica institucional, la clínica no es el consultorio, es una estrategia de trabajo, una modalidad de abordaje donde nada está para siempre dicho y resuelto. Quiero sí tener en cuenta que por ahí nuestras intervenciones pueden tener efectos terapéuticos, pero no es lo que buscamos, o por lo menos no es lo primero. Nosotros estamos allí como un actor institucional adulto que debe aportar al pleno ejercicio del derecho a la educación para ese o esa estudiante. A mí me gusta más decir estudiante o aprendiz o hablante que alumno, porque sus luces tiene, si yo no las veo, es mi problema y no tengo por qué hacer cargo a ese niño, niña o adolescente, o joven o adulto. En este sentido es que planteo posicionarnos en un lugar errante. Hay un texto que se llama Maestros Errantes, de Silvia Duchaski, que digamos, lo podríamos sintetizar en el caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esto parece obvio, pero es así. Este andar errante que no significa que no sé a dónde voy, sino que voy viendo cómo voy acompasando el paso para ir haciendo un camino. Y bueno, por último, sí, me preguntaba en este contexto de pandemia, ¿no? Los docentes que prohibían el uso del celular en clase, y hoy la clase depende del celular. Cuando comenzó todo esto, yo estaba preocupada y por allá por mayo yo me encerré el 10 de marzo, pero digamos, ya para mayo esto estaba on fire. Igual creo que está más on fire ahora, y ahora anda todo el mundo con el barbijo colgando de la oreja y tomando cerveza acá enfrente o mate en la costanera. Pensaba en que quienes fueron mis estudiantes están cursando 5º año. Y tenía el teléfono de uno de ellos, le mandé un mensajito preguntándole cómo estaba. Es más, ni sé si está trabajando con alguna de las presentes en este momento. Entonces, lo primero que me planteaba era, bueno, tenemos miedo porque por lo que no vamos a aprender para poder seguir estudiando o para conseguir un trabajo.
tenemos miedo de las notas que nos vamos a sacar, es un lío entregar los trabajos, porque el prejuicio que se tiene es que estos pibes manejan todas las tecnologías, pero así nomás, y en realidad lo que saben es saltar de una red social a otra, armar un documento de Word, subir un documento, participar, todo eso fueron aprendizajes nuevos, ¿no? Y entonces me preguntaba, estos chicos hoy tienen 17 años, son los hijos de los jóvenes del 2001, ¿sí? La gente mayor recordará este país del 2001. Son los que nacieron en medio de la inundación del 2003, que inauguraron su guardapolvo de jardín de infantes en la inundación del 2007. Que cuando estaban usando su guardapolvo de primer grado vieron interrumpido su cursado por la epidemia de gripe N1H1. Y ahora se están despidiendo del sistema escolar con una escuela pandémica, con un formato escolar que inauguraron. Entonces me preguntaba qué marcas subjetivas se están llevando, porque hablábamos de las biografías escolares, las propias y las de los profes, y también me parece que tenemos que pensar qué queda por fuera de los bordes de las pantallas que están haciendo marcas en las biografías escolares de estas chicas y chicos. Y lo dejo acá y bueno, les debo todo lo otro que habíamos pensado. Muchas gracias, Claudia, muy conmovedor este final, muy conmovedor. También nos da tal vez una oportunidad, no sabemos, es la incertidumbre lo que nos tiene un tanto inquietos, ¿no? Bueno, con Inés y con Ethel estábamos ahí mensajeándonos y pensábamos que tal vez da para ahora entablar una serie de preguntas, de cuestiones, escucharnos, y el 24 iniciarían Ethel e Inés con lo que tenían pensado continuar ahora. Lo rearmamos en función de la riqueza, para no perdernos ninguna de las tres exposiciones. Entonces, ahora vendría un poco lo que cada uno fue pudiendo elaborar, pensar, articular con lo propio, escucharnos. Levantan la mano, vamos, o van escribiendo en el chat que quieren participar y se habilita, o bueno, vamos bien, nos vamos organizando. Yo, mientras hablabas, Claudia, y hacías memoria de cuando habías hecho tu ingreso a la institución educativa a la cual te referiste, y caracterizando un poquito lo que era el gabinete psicopedagógico en ese entonces, pensaba, ¿no?, qué hubiese sido de esta escuela pandémica si ese gabinete psicopedagógico hubiese mantenido esa estructura hoy por hoy, ¿no? ¿A dónde estarían nuestros adolescentes? ¿A dónde estaríamos el resto de los integrantes del equipo psicopedagógico, del gabinete psicopedagógico? Entonces, seguramente ese cambio, que no fue de un día para el otro, ese andar por la galería, como vos decías, ese del encuentro en los pasillos, en los recreos, el meterse en las aulas, implicó todo un cambio que habrá generado muchísimo ruido, muchísima incomodidad, ¿no?
pero qué necesario y qué valioso fue. Y creo que hoy por hoy, más allá de todas las fallas que podemos llegar a tener en nuestra tarea diaria, lo rico que podemos rescatar es ese encuentro tan cálido con nuestros chicos, que a pesar de que no te acuerdes, Claudia, de los nombres, cuando nos encontramos con los chicos por la calle después de tantos años, yo creo que es muy significativo que el hecho de que en vez de que miren para otro lado, te busquen la cara, te busquen la mirada, digamos, y te reconozcan, quieran encontrarse con tu mirada y te saluden, ¿no? Eso, como vos dijiste, es la coronación de nuestra tarea. Me conmovió muchísimo y me sentí muy, muy identificada con lo que vos expresaste. Eso quería decir. Gracias. Una aclaración. Me parece que cuando Maschlein y Simons reivindican esta capacidad de la escuela de reinventarse a sí misma, la escuela no es el edificio, somos los sujetos que la habitamos, y en realidad tiene que ver con la capacidad de alojamiento de la novedad, lo que hace que la escuela se reinvente. De hecho, hablamos del malestar institucional, y un poco de malestar es estructurante, el malestar es estructurante del sujeto. A diferencia de cuando hablamos de sufrimiento institucional, cuando hablamos de sufrimiento institucional no sufren las paredes de la escuela, sufren los sujetos que habitan las instituciones. Por lo tanto, los portadores de novedad, de los cambios, de la reinvención de la escuela, son siempre los actores institucionales, y esos cambios por ahí pasan por lo más mínimo, que fue esto de empezar a transitar la escuela, ¿no? Pasa que, perdón que ahora irrumpo, esto de la incomodidad no es en pasado. La incomodidad como que se genera, o la generamos quizás de modo permanente, y esto es lo que a lo mejor incomoda y mueve y produce cambios, y es lo que se genere la resistencia, en donde se puede generar esta resistencia y esta crítica destructiva, diría yo, hacia la función que podemos llegar a ejercer en las instituciones educativas. Quizás abarcando también, aparte de la escuela, otras instituciones. Pero haciendo los señalamientos, estando presentes, así como después seguimos estando, pareciera, en relación y el vínculo con los adolescentes, es muy importante tener presente lo positivo de esta incomodidad, ¿no? Es que el lugar psicopedagógico es un lugar incómodo. Insisto, si no hacemos la pregunta incómoda, el comentario incómodo, estamos teniendo un empleo, no haciendo un trabajo. Es decir, y esto no significa que todos sean maravillas, hay veces por un comentario de lo más inocente tenemos gritos machirulos que parece que le afectamos algo a alguien cuando en realidad no estaba planteado en ese sentido el comentario que estábamos haciendo. Ahora, sí hacemos más de una vez
intervenciones, que no son comentarios casuales, que son incómodas hasta para nosotros de hacerlas. Pero si nosotros pretendemos trabajar en el espacio de la disonancia, en ese ahuecamiento del lenguaje, para que realmente la palabra hable, insisto en esto, que realmente diga algo. Porque un amigo dice, no es lo mismo tomar la palabra que tener algo para decir, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que yo planteé, seguramente ustedes ya las saben o las aprobaron en la facultad, y aprobar ya vieron que no es lo mismo que aprender, ¿no? Pero simplemente fue ahuecar qué dice eso que decimos siempre y pensarlo desde el lugar de la incomodidad. Decir las cosas que no pensamos, para justamente aprovechar este espacio para sentarnos a pensar de manera compartida. Viva la incomodidad, dice Mariana Ala acá en el chat. Y muchas colegas coinciden en que la psicopedagogía es incómoda. También plantean que ha sido muy emotiva tu conversación, Claudia, agradecen mucho, que es enriquecedor. Bueno, la verdad que... Bueno, hay quien tuvo algún problema con el audio, pero en algún momento esto se va a reproducir en alguno de los, como lo dije al inicio, está siendo grabado, por tanto en algún momento se va a poder escuchar, ya vamos a enviar la red o el lugar en donde va a estar esto ubicado para que se pueda volver a escuchar. Tenemos unos minutitos más, así que podemos seguir. Yo no quiero arrancar con lo que me quedó pendiente, porque, y eso que me hice un machetito para no salirme de tema, porque si nos ponemos a charlar, mirá cómo se ríe la Lilia May. Pero te conocemos, Clau, te conocemos, Clau. Conocemos tu pasión en transmitir y a veces eso, bueno, pero no te escuchamos igual, me parece interesante que quienes escucharon podamos. Estaría bueno que por ahí, en vez de hacer las preguntas en el chat o los comentarios, los hagan acá por la pantallita, en esta nueva lógica de fotocarnet. Este es mi debut, nunca hablé tanto tiempo seguido en un Zoom, ¿no? Y imagínense, yo usualmente cuando daba clases decía no me alcanza el año, y bueno, esto es todo muy extraño, ¿no? La sustracción del cuerpo, a mí esto me ayuda a tomar conciencia cuánto muevo las manos. Una amiga hizo volar la cámara el otro día, cuánto caminaba yo en el aula, un montón de puntos nos está dando para pensar estos nuevos modos de encontrarnos, ¿eh? Y te de cuento, estar Claudia, próximos. Para grabar coloqué la opción de vista del hablante, así que estuviste todo este tiempo en cuadro, como para afianzar lo que estás diciendo. ¡Qué horror! Aquí Sonia Pautazo nos dice, ¿cuánto se puede trabajar en los recreos con los chicos? Sí, claro que sí. Coincido que hay que aprovechar estos momentos con los chicos. ¿Algo para agregar, Sonia, respecto de esto? ¿Tenés ganas de ampliar? Esto que trae Sonia es muy importante. Yo, además, digamos, tengo actividad sindical, por eso para mí es muy importante siempre trabajar las condiciones de trabajo, valga la redundancia, ¿no? Cuando a nosotros nos dicen las 3:20, no son 3:20, son 5 horas cátedras que nosotras trabajamos seguido en la escuela. Para nosotras no hay recreo. No existe el recreo, porque cada paso, miren, cada respiración
para nosotros es material de trabajo. Melina Blonsi agrega que hagamos historia, colegas. Claro que sí. Incluso, Yo quisiera... Dale, Sebastián. Perdón. Dale, Quisiera dale. por ahí, bueno, primero que nada agradecer a Claudia. La verdad que de lo que fue comentando y relatando, me quedó algo resonando particularmente, que tiene que ver con este ejemplo que ella había dado del acto en la escuela, es en el Día del Trabajador y demás, y me quedaba pensando esta cuestión, ¿no? De nosotros como psicopedagogos, psicopedagogas, la cuestión de la historia es muy importante, desde todo lugar, ¿no? Historizar a cada estudiante, ¿no es cierto? Historizar la singularidad. Y esta palabra, que esto de reinventarse, si bien todos, como que hay una cuestión, como una aceptación valorativa de la cuestión, bueno, reinventarse es algo positivo. En lo particular creo que también debería ser un término que se merece cierto cuestionamiento. Todo se puede reinventar, digo, porque hay cuestiones, por ejemplo, en relación a la escuela, pensarla como un lugar o una caja de resonancias, de ecos que resuenan de la cultura, y la verdad que creo que en la historia reciente, digamos, sobre todo Claudia mencionaba la década de los 90, con una fuerte impronta política, económica, con un proyecto, digamos, neoliberal, que implica también una concepción humana, una concepción de proyecto cultural donde justamente tiende a barrer y a borrar la historia, partir de un punto cero hacia adelante, la cuestión esta que ella mencionaba del emprendedurismo, ¿no? Esto de emprender. Y la verdad que creo que la escuela, en este sentido, más que dar lugar a eso, porque decimos, bueno, vamos a reinventarnos, creo que justamente hay que tomar con más fuerza en esto de, bueno, no, vamos a poner de relevancia la historia que nos impacta a cada uno, digamos, de nosotros, a cada estudiante, a la comunidad educativa. Y sobre todo también pienso que la escuela como dispositivo, como tecnología de la sociedad, es ese espacio que todavía hoy nos queda para seguir generando comunidad, para seguir generando lazos, que un poco esto, ¿no?, del proyecto cultural, que si bien se instaló o aterrizó en la década de los 90, es algo que ya se venía gestionando con anterioridad, quizás 2 décadas antes, pero que, bueno, que impactó como políticas públicas en los 90 y sobre todo aquí en Argentina. Nada, esto, ¿no? Es un proyecto que me parece que borra justamente toda tentativa de crear conexión con el otro, de generar lazos y apuntar más a la cuestión esta del individualismo. Así que bueno, es como, nada, lo fui reflexionando a partir de lo que comentaba Claudia y se me venía esto a la cabeza y lo quería compartir. Gracias. Gracias, Sebastián. Tenés razón en este sentido. Yo no quise explayarme, pero bueno, somos herederos también de las reformas educativas del 90 que no se dieron solo en nuestro país. En algún lado de mi biblioteca todavía tengo la portada de un diario italiano donde el artículo se llamaba Così cambieranno scuola,
y la estructura organizativa de la educación era exactamente igual a la nuestra. Y eso tiene que ver con la reconversión del sistema económico a nivel mundial, porque el sistema capitalista está agotado y viene reinventándose a sí mismo en las mismas formas de, qué sé yo, expoliación de los recursos naturales, explotación del ser humano, y para eso tuvieron que instalar reformas educativas, promover la ruptura del lazo social. Si vos mirás el encadenamiento en nuestro país, tenés la transferencia de las escuelas nacionales secundarias a la provincia, las primarias se habían transferido durante la última dictadura militar, luego se realiza la reforma constitucional, luego se sanciona la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. Si vos contrastás la Ley Federal de Educación y la Ley Nacional de Educación, simplemente se le da un barniz más humano porque pareciera que a nivel mundial dijeron, che, se nos fue un poco la mano. Y porque además, al menos en Argentina, el colectivo docente generó un movimiento de resistencia muy potente. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que lo que había era una reconfiguración de los mercados económicos que distribuían tres grandes mercados comunes, lo que antes se habían repartido Churchill y Stalin partiendo el mundo en dos, después de la Segunda Guerra Mundial. No quería meterme con esto, pero tenés razón. De todos modos, una lógica que compartimos en la escuela es, vos preguntaste si se puede reinventar todo, y nosotras siempre planteamos, no todo, no siempre. Pero lo que yo aprendí es que lo imposible es hoy. Lo posible es el futuro de lo imposible. Entonces, cuando nos digan que eso no puede, eso es utópico, te dicen, y hay gente que ni siquiera sabe qué quiere decir utopía. No les creas, ¿no? Eso, gracias, Sebastián. Sí, yo quisiera agregar, y esto es mi parte esquizofrénica, está mi parte pedagoga, ¿eh? Vieron que yo soy psicopedagoga y pedagoga, entonces me voy en mi esquizofrenia de un lado para el otro. Siempre comparto esto con mis estudiantes de Política e Historia de la Educación Argentina, de la ley 26206, sancionada entre gallos y medianoche, que fue la carta de presentación para que Filmus sea candidato, o sea, ese fue el objetivo de la ley, por eso coincido con este barniz de Claudia, y también la trascendencia de aquellos que estamos en las instituciones educativas de leer historia, de historizar el sistema, de historizar los lugares en donde estamos, ¿no? En esto del instituido y lo instituyente, de poder pensarnos y pensar con otros la historia y también la historia de las instituciones que transitamos, ¿no? Que las vamos construyendo y deconstruyendo juntos y juntos. Un proceso muy interesante para hacer en el análisis de las historias institucionales es justamente en los 90, más o menos, 2000, con el tema de concursar los PRODIMES, que eran parte de los créditos de endeudamiento internacional, y en su momento debatíamos, hay que pedirlo, no los pidamos, sí, pero si no los pedimos, igual la plata se la van a gastar porque la plata ya fue prestada. Teníamos debates, atravesamientos éticos muy importantes, ¿no? Bueno, y un dato importante fue que había que empezar a construir los proyectos educativos institucionales, y para eso se requería una narración de la historia de la institución. Y en muchas escuelas los archivos de las instituciones no estaban. Entonces, hay una narración, una fábula, y eso también es interesante de leer, sabiendo que la historia que cuenta de la institución
no es, sino que narra un punto de vista del hablante. Incluso por ahí quienes construyeron la historia institucional no son quienes la escriben, y tenés como fuente, en su momento a mí me encantó hablar con una portera que te contaba cómo había sido la intervención en lo que era un complejo educativo cuando iban a separar las instituciones, y bueno, un montón de anécdotas que, como diría a quien nunca le reconocí que es mi padre político, hay cosas que hay mucha gente viva, entonces mejor guardar un prudente silencio. Paola en el chat nos dice, en este lugar incómodo que implica hacer psicopedagogía, me hace pensar siempre que resulta indispensable tener que visibilizar la tarea todo el tiempo. Es como un renacer permanente. Un aporte de Paola en el chat. Es que en realidad por ahí es la tarea invisible. No siempre se ve lo que hacemos. Una profe que tuve en EPEC decía, chicas, no solo hay que trabajar, sino que se tiene que notar que trabajamos, como que hay que poner cara de culo, cara de seria, no reírse. Tenemos un directivo que se enojaba mucho si entraba y nos estábamos riendo, ¿no? De hecho, escuché una vez en otra escuela una directora cuando se escucharon unas risas así colectivas y muy sorprendida, dijo, y esas risas en clase no han de estar. O sea, imposible que ocurra algo del orden de lo vital como reírse en una clase o en una reunión de trabajo. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Acá Mariana Al nos aporta, dice, qué bueno que nuestro colegio ayude a visibilizar las prácticas de estas psicopedagogas del Almirante, de ahí las conozco que han hecho y siguen haciendo historia. Bien. Gracias, Mariana. Yo tenía pensado cerrar con una idea de Carlos Clear. Si quieren les comento. Se las leo. Diferencias, estar juntos. Estar juntos en las escuelas en tiempos que parece imposible. Pero estar juntos supone la potencia del encuentro de desarrollar un proyecto común. Y también los desencuentros por el descubrimiento de las mutuas fragilidades. Sin estar juntos como punto de partida para hacer las mismas cosas, lo que no supone las mismas acciones, perderemos lo más esencial en la vida de la comunidad, una tensión incesante entre identidades y diferencias. Como para cerrar este encuentro, si les gusta. Qué lindo. Gracias, Pepe. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte? ¿Quieren? Entonces el 24 no habría necesidad de volver a inscribirse, vuelvo a decirlo, y estaríamos escuchando a Inés y a Ethel en las viñetas, los aportes que tenían preparado para hoy, pero me parece que arrancamos con esto y después seguimos el debate como hoy y con las cuestiones que a ustedes les haya quedado pendiente o que en la semana, en estos 15 días por ahí aparezca algo del orden de algún recuerdo, de algún concepto, de alguna articulación, de algún texto que quieran compartir. O también digo, si quieren retomar algo de lo que estaba planteado y yo dejé pendiente, también mándenos un mail
disculpen el exceso, pero yo soy así, excesiva. No, estuvo muy entretenido. Los ejes para pensar están en el PDF que nos enviaron desde prensa, que nos envió Rocío, así que como para repensarlos, si gustan, para el 24, quienes estamos participando, de allí se pueden obtener o releer estos ejes que ustedes pensaron para compartir y para iniciar el diálogo. Y por ahí, Claudia, si, bueno, lo que te quedó pendiente de hoy también, plantear esa tríada que medio que nos mencionaste un poquito, si quedaron algunos puntos sueltos, también que puedas completar tu exposición. Ay, no sé, meto la pata con esto. Bueno, vemos, Vemos. cómo nos organizamos. Insisto, aprovechemos este tiempo para recuperar lo que ustedes quieran plantear, que por ahí puede ser lo más interesante. Si es una invitación a conversar, es entre todos, ¿no? Eso es. Me gusta pensar las conversaciones como un gran fogón donde podemos ir abriendo y un abanico de preguntas y vamos viendo qué nos podemos ir pensando en torno a esas preguntas. ¿Saben qué se me ocurre en este momento? Lo dejo como idea a ver a ustedes qué les parece. Nosotros vamos a subir esta grabación a YouTube y la vamos a compartir desde YouTube en el Facebook. Si gustan, pasen por el Facebook de nuestro colegio e ideas o cosas que les surjan en el momento podemos dejarlas ahí. Y las vamos leyendo, ustedes que están en la coordinación las pueden ir leyendo a modo de registro. Una sugerencia. Ok, sí. Dale, todo lo que sea bienvenido para la comunicación y para poder relacionarnos y comunicarnos, bienvenido sea. Y gracias a todos por sus lindos comentarios en el chat, de verdad les agradezco. Realmente para mí, bueno, tiene todos los nervios de un debut en este tipo de trabajos y la verdad que tenía muchas dudas de plantear estas cosas que, insisto, para mí son sabidas por ustedes. Simplemente lo que hice fue ponerles palabras y ordenar algunas ideas para que las pudiéramos pensar juntos. Es eso, es poner la mesa, ¿no? Así que bueno, les agradezco un montón y nos encontramos de nuevo el 24 y celebremos el 17, ¿sí? Un abrazo a todas, todes, todos. Gracias por estar. Gracias, colegas. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. El abrazo. Nos reencontramos, el abrazo virtual, así. Nos estamos encontrando. Gracias, buenas tardes. Que terminen bien su día. Un gusto, como siempre. Igual. Estos espacios.